Bajo el Océano Atlántico, una nueva mirada al legendario Titanic. Estas imágenes recientes revelan un paisaje alterado a 4.000 metros bajo el agua. En lo profundo bajo la superficie del océano, algo se movía de manera lenta y mecánica y se dirigía hacia uno de los lugares más inquietantes del planeta. Incluso los expertos estaban conmocionados. Titanic's face is forever changed. Esta inmersión reveló vistas que nunca se pretendieron ver, incluyendo restos humanos que pueden haber sido conservados por más de un siglo y objetos misteriosos que nadie puede explicar. Ruidos inquietantes, metal retorcido y algo acechando en las sombras del naufragio no son meros rumores. Fueron capturados en video. Estamos contando 20 hallazgos horripilantes del naufragio del Titanic que fueron descubiertos por un dron submarino en este video, y nunca olvidarás lo que presenciaron. El RMS Titanic y el naufragio. El RMS Titanic, el barco de pasajeros más grande y opulento jamás construido, estaba haciendo su viaje inaugural desde Southampton a la ciudad de Nueva York en la noche del 14 de abril de 1912. El barco transportaba a más de 2.200 pasajeros y tripulantes, incluidos algunos de los individuos más ricos del mundo, y se consideraba insumergible debido a su ingeniería sofisticada y compartimentos estancos. Sin embargo, la catástrofe ocurrió mientras navegaba por el helado Atlántico Norte. En menos de 3 horas, el Titanic se hundió tras chocar con un iceberg que rasgó su casco. Uno de los desastres marítimos más mortales en tiempos de paz cobró la vida de más de 1.500 personas. La ubicación exacta del naufragio bajo el océano fue desconocida durante décadas. Los restos del Titanic, ubicados a unos 12.500 pies bajo la superficie, no fueron encontrados hasta el 1 de septiembre por una expedición conjunta estadounidense-francesa. Se encontraron en el Océano Atlántico Norte, aproximadamente 600 kilómetros al sureste de Terranova, Canadá. Solo unas pocas expediciones han realizado el viaje desde entonces, empleando vehículos operados a distancia para filmar el deterioro del barco y las pertenencias personales dejadas atrás. Estas misiones han ayudado a reconstruir los últimos momentos del viaje del Titanic y han producido imágenes espeluznantes del lugar de descanso final del barco, completo con los objetos y restos que aún dejan al resto del mundo asustado. Expedición Nereus 10. Pero la forma en que el mundo finalmente presenció los detalles del naufragio en 2025 puso la piel de gallina. Una ambiciosa expedición de aguas profundas conocida como la misión Nereus X se inició a principios de 2025 con el único objetivo de realizar el estudio más exhaustivo y no invasivo del naufragio del Titanic jamás intentado. Ocean Gate Marine Research, en asociación con institutos oceanográficos internacionales y laboratorios de ingeniería, lideró la misión, que fue nombrada en honor al dios griego del mar Nereo. El Nereus X, un dron submarino de última generación, hecho especialmente para aguas profundas, fue el centro de la misión. El dron, que fue diseñado para soportar presiones superiores a 6.000 libras por pulgada cuadrada, tenía un sistema de navegación híbrido que transmitía video en ultra alta definición de regreso a la superficie mediante un cable de fibra óptica, mapeo sonar en tiempo real e inteligencia artificial. Este sistema también podía evitar obstáculos tan delicados como un colibrí. Cámaras multiespectrales, brazos robóticos para escaneo preciso y herramientas de imagen tridimensional sin contacto permitieron al Nereus X capturar detalles finos de metal oxidado, madera en descomposición y artefactos enterrados sin perturbar el naufragio. El dron investigó tanto áreas conocidas como inexploradas del sitio del Titanic durante varias inmersiones que duraron hasta 10 horas cada una. Los investigadores quedaron asombrados por lo que descubrieron: paredes desmoronadas en las cubiertas inferiores, elaboradas barandillas enterradas en el limo, e incluso piezas de cristalería y zapatos de cuero que estaban notablemente bien conservados a pesar de las frías condiciones pobres en oxígeno. Tragedia extraña e inquietante. El silencio se volvió más opresivo a medida que avanzaba la misión. Era inquietantemente quieto, como si el tiempo mismo se hubiera ahogado en contraste con las inmersiones submarinas normales. Durante la misión,
Los operadores del dron informaron sentir un extraño peso psicológico, una profunda sensación de pérdida y de vida interrumpida. Según un miembro de la tripulación, era como caminar por una catedral construida de tragedia, con cada objeto susurrando una historia de rendición silenciosa, angustia o pánico. Los restos del Titanic sirven como un mausoleo submarino, además de ser una reliquia histórica. Además, el mundo fue una vez más obligado a enfrentar el enorme costo humano oculto bajo 2,5 millas de oscuridad a través del lente del Nereus X, que ha capturado el dron. Lo que Nereus X ha capturado no es para los débiles de corazón. Entre 7 lakh de imágenes tomadas, los hallazgos más notables fueron pertenencias personales que se habían conservado excepcionalmente en las frías profundidades, incluyendo lino rasgado, porcelana rota e incluso un bolso de piel de cocodrilo perteneciente a un pasajero de primera clase. El dron también documentó piezas de fina porcelana intactas entre los escombros, candelabros aún colgando en la sala de fumadores de primera clase y la estatua de Diana, un destacado centro artístico que una vez adornó la gran escalera. Uno de los descubrimientos más escalofriantes fue un delicado collar de oro todavía enrollado alrededor de lo que parecía ser los restos de una manga de prenda encontrada cerca de un pasillo colapsado en el lado de estribor. Cerca, la cámara reveló la cabeza de una muñeca de porcelana, sus ojos grandes medio enterrados en la arena, evocando la presencia inquietante de los niños a bordo del barco condenado. Aún más sobrecogedor fueron lo que los científicos creen que son restos esqueléticos parcialmente cubiertos de tela y crecimiento marino, dispuestos en una pose que sugiere que el individuo había estado sentado o arrodillado cuando el barco se hundió. Lo más desgarrador era un reloj de bolsillo en la mano de un esqueleto con el cristal agrietado, sus manecillas aún congeladas en el momento preciso en que el Titanic se partió, sujetado en los restos de una mano. Esparcidas por todo el campo de escombros, había monedas de varias naciones aún legibles, a pesar de un siglo bajo el agua, mientras que en un compartimento, un marco de cama de metal permanecía atornillado al suelo junto a un espejo oxidado que reflejaba débilmente la luz del dron. Cada uno de estos objetos conservados ofrece una conexión profundamente humana y conmovedora con el pasado, una carta escrita por Stranghart y su hija, Eva, reflejando sus historias personales. ¿Cómo se construyó el Titanic? Antes de hablar sobre cómo se hundió el Titanic, es importante saber cómo se construyó esta maravilla en tiempos cuando la tecnología no estaba tan avanzada. Así que examinemos la ingeniería que se utilizó para crear esta maravilla marítima. El mundo se precipitaba hacia la modernidad cuando el Titanic fue construido en 1909 a principios del siglo XX. El barco, que tardó más de 2 años en construirse e involucró a más de 15,000 trabajadores, fue construido por el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda. Un casco de doble fondo, 16 compartimentos estancos con puertas que se podían cerrar a distancia y 4 enormes chimeneas, 3 funcionales y una añadida por equilibrio estético, estaban entre las innovaciones de diseño más recientes de su época. Era el barco más grande en el agua, midiendo 883 pies de longitud y más de 46,000 toneladas de peso. Un lujoso barco flotante. El RMS Titanic era un palacio flotante de lujo, además de ser una hazaña de ingeniería. Sus enormes compartimentos contenían habitaciones que podían competir con los hoteles más opulentos de la época. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de salones de comedor opulentos, una gran escalera y lujosos salones con una variedad de estilos. El baño turco del barco, que incluía una sala de vapor, un baño eléctrico y una sala de enfriamiento, una comodidad rara incluso en hoteles de lujo de la época, era una de sus características más distintivas. Además, los viajeros tenían acceso a un gimnasio completamente equipado donde podían usar modelos tempranos de bicicletas, máquinas de remo e incluso un caballo eléctrico. Había una barbería, una cancha de squash y una piscina. El Titanic ofrecía salas de fumadores, áreas de lectura y escritura y actuaciones de música orquestal para el entretenimiento y ocio de los pasajeros. Aunque la tercera clase era modesta, era más limpia y cómoda que la mayoría de los alojamientos para inmigrantes de la época.
e incluso los pasajeros de segunda clase tenían acceso a cabinas privadas y áreas comunes bien amuebladas. Cada piso del barco era un universo separado que representaba las divisiones sociales de la época, así como una fe común en la comodidad y seguridad del viaje contemporáneo. ¿Venía la comodidad a costa de la seguridad? Aunque el Titanic era un palacio flotante, había errores preocupantes ocultos bajo su belleza. Solo tenía 20 botes salvavidas, que es menos de lo que ahora exige la ley, y apenas suficiente para la mitad de las personas a bordo. Los barcos en la zona, como el S. Californian, emitieron advertencias sobre el peligroso hielo por delante el 14 de abril. Sin embargo, el capitán Edward Smith continuó casi a toda velocidad. Frederick Fleet, el vigía, vio el iceberg a las 11:40 de la noche y dio la alarma. El barco intentó girar, pero rozó el hielo, dejando su lado de estribor con varias hendiduras. Los 6 compartimentos estancos del barco se inundaron para que permaneciera a flote. El destino del Titanic se decidió en el instante en que el iceberg lo golpeó, aunque tardó casi 3 horas en hundirse. ¿Cómo se hundió realmente el Titanic y por qué tantas vidas desaparecieron con él? Aquí viene la parte que todos recuerdan en la historia. Según la ciencia contemporánea, el iceberg causó varios pequeños agujeros en el casco del barco en lugar de una sola gran abertura. La estructura pudo haberse debilitado si los remaches de baja calidad con un alto contenido de escoria se hubieran fracturado bajo el impacto. La popa del barco se elevó mientras el agua llenaba los compartimentos delanteros, poniendo una tensión tremenda en el centro. A las 2:20 de la mañana del 15 de abril, el Titanic finalmente se hundió y desapareció bajo el océano. Trágicamente, había pocos botes salvavidas disponibles, principalmente para mujeres y niños. Solo el 20% de los hombres sobrevivió, en comparación con aproximadamente el 70% de mujeres y niños. Historias de pérdida y valentía surgieron, como la decisión de Ida Strauss de permanecer al lado de su esposo en lugar de subir a un bote salvavidas sola, o John Jacob Astor IV, quien supuestamente no tomó la amenaza en serio y nunca salió. Todos los sobrevivientes fueron finalmente rescatados por el RMS Carpathia, que llegó alrededor de las 4 de la mañana. ¿Cuándo se descubrió el naufragio y qué hemos aprendido desde entonces? El Titanic permaneció perdido bajo el Atlántico durante más de 70 años. El 1 de septiembre de 1985, una misión conjunta de investigadores estadounidenses y franceses, liderada por Robert Ballard y Jean-Louis Michel, finalmente localizó el naufragio utilizando sonar y vehículos operados a distancia. Irónicamente, el objetivo original del equipo era encontrar submarinos de la Marina de los Estados Unidos hundidos, pero terminaron antes y dedicaron el tiempo que les quedaba a perseguir el sueño de Ballard. Los restos destrozados del Titanic, ubicados a 12.500 pies por debajo de la superficie, fueron alcanzados por el rastro de escombros. Ahora tenemos la imagen más precisa del estado del barco gracias al primer escaneo digital a gran escala de todo el sitio del naufragio. El insumergible al desastre más mortal. A pesar de las temperaturas heladas, algunos pasajeros sobrevivieron la noche encontrando espacio en los pocos botes salvavidas disponibles. Otros fueron arrojados al Atlántico gélido, donde el agua estaba a unos -2°C, lo suficientemente fría como para inducir hipotermia en cuestión de minutos. Mientras esperaban ayuda, muchos de ellos se ahogaron rápidamente o murieron por el frío. Otros seguían atrapados dentro del barco que se hundía, incapaces de salir de compartimentos cerrados y del agua que subía. Otros podrían haber perecido lentamente en completa oscuridad, mientras que otros probablemente fueron aplastados cuando el barco se rompió. La tragedia de cada muerte se agravó por la posibilidad de que cientos de vidas podrían haberse salvado con más botes salvavidas y una mejor planificación. Los sobrevivientes más tarde describieron el caos, los gritos desvaneciéndose en silencio y la inquietante realización de que el barco insumergible se había convertido en uno de los desastres marítimos más mortíferos de la historia. Los sobrevivientes del Titanic no regresaron a Nueva York como simples pasajeros que habían escapado de un barco que se hundía. Cuando pisaron los muelles bajo las brillantes luces de la ciudad, llevaban más que solo el peso de la supervivencia. Llevaban recuerdos, últimas conversaciones, últimas miradas, los gritos en la oscuridad
que el mar había intentado engullir. Las voces de aquellos que perecieron en el gélido Atlántico eran llevadas por ellos. También tenían la obligación de hablar por aquellos que no podían hacerlo, quisieran o no. La verdad que el océano había intentado enterrar a 2,5 millas de profundidad era lo que el mundo esperaba de ellos, no solo respuestas. El Titanic perduró en sus cuentos como recordatorio del error humano, la valentía humana y el precio de olvidar cualquiera de ellos, además de ser un naufragio. Aún así, una ruina venerada. La humanidad encuentra asombro, además de acero retorcido y pasillos silenciosos, cuando se aventura lejos bajo el océano para ver los restos del Titanic. Una vez una representación de lujo y logro humano, el barco ahora yace roto en el fondo del Atlántico. No obstante, es venerado incluso en ruinas. Aunque esa terrible noche fue hace más de un siglo, el Titanic aún persiste en nuestra conciencia colectiva. Su narrativa explora la ambición humana, la vulnerabilidad y el precio de la arrogancia, además de ser un barco que se hundió. A medida que los exploradores envían cámaras a sus pasillos vacíos y ven los restos fantasmales, se les recuerda que, por muy avanzados que nos volvamos, el mar guarda un silencio que habla más fuerte que las palabras, y el Titanic sigue siendo su monumento más inquietante. El Titanic no era simplemente un barco. El Titanic era más que solo un barco. Era una representación de la ingeniería moderna, la ambición y la riqueza. Estaba lujosamente amueblado con fina porcelana, interiores de mármol, muebles a medida y obras de arte de calidad real. Y su construcción costó más de $200 millones hoy en día. Sin embargo, la magnitud de la pérdida es lo que realmente deja al Titanic en la conciencia pública, no solo su majestuosidad o su terrible desaparición. Juntos, el barco, los suministros y, lo más significativo, las vidas, produjeron uno de los eventos históricos más extensamente registrados. Los detalles han sido preservados por décadas por escritores, investigadores e historiadores. Teorías de conspiración. Sin embargo, el Titanic sigue siendo un tema de conjeturas a pesar de la abundancia de pruebas y los testimonios de los sobrevivientes. Numerosas teorías de conspiración han surgido con el tiempo, algunas de investigadores independientes y otras de reporteros. Estas teorías presentan afirmaciones audaces y explicaciones alternativas que, a pesar de su controversia, siguen generando interés y provocando debate. La teoría del cambio olímpico. La teoría del cambio olímpico es una de las teorías de conspiración más discutidas relacionadas con el Titanic. Según esta teoría, el barco que realmente se hundió el 15 de abril de 1912 fue el RMS Olympic, el barco gemelo casi idéntico del Titanic. Los defensores de la teoría afirman que el Olympic fue intercambiado secretamente con el Titanic en un esquema masivo de fraude de seguros por la White Star Line después de haber sido dañado en una colisión meses antes. Los defensores afirman que el Titanic fue hundido intencionalmente para obtener dinero del seguro porque los diseños de los barcos eran tan similares que un cambio podría haber pasado desapercibido. Sin embargo, los historiadores y especialistas marítimos han rechazado en gran medida esta teoría. El naufragio es indudablemente el Titanic, gracias a los detallados registros de construcción, testimonios de los sobrevivientes y diferencias físicas entre los dos barcos, como la ubicación de las ventanas y los diseños interiores. La teoría del intercambio del Olympic es intrigante, pero no ha sido validada y es solo especulativa. La maldición de la momia. Y luego está la historia espeluznante de la maldición de la momia. Según esta leyenda, el Titanic llevaba un artefacto antiguo egipcio, que a veces se describe como la tapa de un ataúd de sacerdotisa o un pedazo de momia maldita. Según la historia, la presencia del artefacto en el barco condenó el viaje desde el principio y trajo mala suerte a todos los que entraron en contacto con él. Algunas versiones afirman que estaba en el cargamento personal de un coleccionista adinerado, mientras que otras dicen que se enviaba a un museo en Nueva York. No hay prueba histórica de que alguna momia egipcia o artefacto relacionado
haya sido mencionado en el manifiesto de carga del Titanic, a pesar de que esta aterradora historia le da un toque dramático a la historia. La mayoría de los historiadores coinciden en que la maldición fue un mito que se propagó en periódicos y rumores tras la catástrofe, probablemente debido al interés del público en la egiptología y lo desconocido. Sin embargo, la leyenda perdura, sirviendo como un recordatorio de que la tragedia, frecuentemente, invita al mito y al misterio. La teoría de los Illuminati. La idea de que el desastre del Titanic fue planeado por los Illuminati, una organización encubierta frecuentemente asociada con el poder y control mundial en círculos de conspiración, es posiblemente la teoría más aterradora y controvertida de todas. Según esta teoría, el hundimiento del Titanic no fue un accidente, sino una acción planificada destinada a destruir a personas influyentes que se oponían al establecimiento del Banco de la Reserva Federal al año siguiente, en 1913. Ricos empresarios que se oponían a la banca centralizada, como Isidor Straus, Benjamin Guggenheim y John Jacob Astor IV, estaban entre los pasajeros que perecieron. Los defensores de esta teoría sostienen que su fallecimiento allanó oportunamente el camino para reformas económicas en los Estados Unidos. Sin embargo, no hay pruebas históricas de que los Illuminati o alguna conspiración intencional estuvieran involucrados en el desastre del Titanic. Esta teoría es fuertemente rechazada por la mayoría de los historiadores por ser infundada y especulativa. Sin embargo, su tenacidad refleja el atractivo y el misterio perdurables del Titanic. ¿Cómo se sienten las personas acerca del Titanic? La historia del Titanic sigue evocando fuertes emociones en nosotros más de un siglo después. No solo era el barco más grande del mundo, sino que también representaba el orgullo, la ingeniosidad y la ambición humana. Además, dejó más que solo metal retorcido en el fondo del océano tras hundirse. Dejó historias, cuestiones sin resolver y un recordatorio de lo efímera que puede ser la vida. Cada zapato en la arena, cada candelabro silencioso y cada pertenencia personal, sumergida bajo 4 kilómetros de agua, demuestran que esto fue una tragedia humana, tanto como una de ingeniería. Las imágenes son inolvidables. Los hechos están bien documentados e incluso las teorías de conspiración, aunque no comprobadas, demuestran cuán poderosamente esta historia sigue captando la atención de la gente. El Titanic ya no es solo un naufragio. Es un reflejo de nuestro verdadero ser, brillante, defectuoso, esperanzado y atormentado, y el Titanic nunca será completamente olvidado, mientras sigamos mirando atrás, explorando y haciendo preguntas. Espero que hayas disfrutado de este viaje del Titanic. Suscríbete para obtener más información interesante sobre el mundo. Gracias por vernos.